Mis hermanos, muy buenas tardes a todos. Gracias a todos por venir a esta convocatoria de reunirnos, de seguir utilizando al máximo este día precioso de adoración y poder buscar al Señor y seguir hablando de cosas que sean de gran utilidad para nuestra alma. En esta ocasión y en este tiempo, más que una predicación, lo que voy a hacer es compartir con ustedes algunos principios de lo que podríamos llamar eclesiología práctica. Eclesiología es la doctrina de la iglesia o cómo se debería vivir con respecto a la iglesia en un sentido práctico. Hermanos, los antiguos bautistas particulares creían que la belleza de una iglesia no tenía mucho que ver con la grandeza o el número de personas que pudieran tener, sino con el orden que cada iglesia podía tener. Y entonces ellos decían, y uno de ellos específicamente, Nehemiah Cox, decía algo como esto: una iglesia puede crecer en número, pero no necesariamente en belleza. Y la verdad es que crecer en número es una parte importante que muestra sanidad también, pero no necesariamente es una muestra de una iglesia que tiene la belleza delante de los ojos del Señor. Porque ¿cómo podríamos catalogar la belleza? Bueno, tiene que estar relacionada directamente con el hecho de obedecer lo que Dios ha mandado en su palabra. Hay muchas personas que argumentan que el Nuevo Testamento no dice mucho sobre la iglesia, sobre su forma, sobre su gobierno, sobre su estructura, y por lo tanto que eso implícitamente nos demuestra que básicamente tenemos libertad para poder organizar o hacer la iglesia como nosotros creemos que funcione mejor. Pero una de las cosas que quiero hacer en esta noche, en estas dos lecciones que podemos tomar, es tratar de mostrar, número uno, que aunque ciertamente hay mucho debate y cosas que han sido descritas y desarrolladas a través del tiempo, creemos que hay una enseñanza clara en el Nuevo Testamento de cómo debe funcionar el orden en la iglesia. Porque eso es parte de lo que Pablo le enseñó a Timoteo. Sí, tengo deseos de ir a verte, pero si me tardo, quiero que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Y eso implica que no es la buena intención, las buenas ideas, un buen razonamiento. Significa que es a través de revelación, como nosotros podemos entender qué es lo que Dios espera de su iglesia. Así que yo quiero invitarles para que aprovechemos al máximo este tiempo, ya que me han dado solamente 5 horas para poder hablar. Quiero invitarles a que abran conmigo sus Biblias en Mateo capítulo 16, versículo 19. Mateo 16, 19. Mateo 16, 19, mis hermanos, es un texto conocido y voy a darle lectura para luego poder meditar en lo que este texto dice. Mateo 16, 19 dice así: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor de su gracia al meditar en esta primera hora de clase de esto que vamos a analizar. Oremos al Señor. Gracias, bendito Señor, por tu gracia y tu misericordia para con nosotros. Gracias por concedernos la oportunidad de estar juntos, de seguir meditando, de seguir disfrutando de este tu día santo. Te pido, Señor, que nos ayudes, que nos muestres las cosas que vamos a hablar, que puedas traer convicción a nuestro corazón, Señor, si es conforme a tu verdad. Y te pido que a pesar de mí, Señor, me des mucha sabiduría y claridad para poder compartir esto con mis hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este texto fue un texto y ha sido un texto históricamente que tiene una gran historia y una gran riqueza de controversia. Hay muchos pasajes en la Biblia que tienen historias, pasajes que tienen que ver con, por este pasaje se ha hecho una controversia, una historia, toda una tradición exegética. Si ustedes quisieran preguntar en esta noche, ¿cuál es el texto
de eclesiología que ha traído conflicto a través de la historia y que esa guerra campal vio mucho de esa claridad en medio de los días de la Reforma. Bueno, el texto es Mateo 16, 19. Con esto quiero decir que no estamos enfrentándonos a un asunto sencillo o que podríamos mirar simplemente diciendo, esto es fácil de entender. Si fuera fácil de entender, todos lo hubieran entendido y establecerían eso como simplemente algo claro y sencillo. Pero hay complejidades y espero con ayuda del Señor mostrarles cuáles son algunas de esas complejidades. Consideremos este texto brevemente y luego expongamos lo que dice a la luz de la eclesiología. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Bueno, el Señor Jesús hace una pregunta clave y le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente que yo soy? Y comienzan a responder, algunos dicen que tú eres un profeta, Elías, Juan el Bautista. Algunos dicen, tú eres alguno de los profetas. Y el Señor Jesús los mira y enfoca la pregunta y les dice, ¿y quién creen ustedes que yo soy? Y entonces, en el contexto, encontramos las palabras de Pedro diciendo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por el tiempo no podemos mirar la riqueza que tiene esa frase, pero Pedro está básicamente confesando que cree que Jesús es el Hijo prometido a Eva en Génesis 3:15, que es el descendiente que vendría de Abraham, que es el Hijo de David, que Él es el Mesías. Tú eres el que estábamos esperando. Ante una respuesta tan precisa, correcta, el Señor entonces le dice, y tú eres Pedro, y ustedes recuerdan ese famosísimo texto, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y todo el detalle eclesiológico que hay aquí, la promesa de que el reino de Cristo siempre estaría en la tierra, que no puede ser destruido, que no importa cuánto ruja el enemigo, la iglesia de Cristo siempre se mantendrá en pie. Y eso no es una promesa a iglesias locales, simplemente esa es la promesa a la iglesia universal. Por cierto, eso significa que la iglesia local tiene que cuidarse, esforzarse, perseverar, porque nosotros sí podemos desaparecer. Pero la iglesia de Cristo nunca desaparecerá. Esa promesa de las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, se le añade el detalle que aparece en el versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. El asunto del reino de los cielos es el asunto aquí muy complejo para tratar de entender. Si uno preguntara de manera sencilla el texto, ¿a quién le está diciendo Cristo, a ti te daré las llaves? El contexto nos dice, le está hablando a Pedro. Y ustedes saben lo que el catolicismo romano enseña sobre eso, ¿verdad? Claro, es Pedro porque entonces ahí está la silla de autoridad y por eso Pedro llegó a ser el primer papa y todos los papas vienen de ahí. Por eso el papa es cabeza de la iglesia, porque ellos tienen las llaves. De hecho, si tú revisas, cuando le mostré al doctor Renihan mi gran dibujo, me dijo, me gusta tu dibujo, creo que es fiel, pero no me gusta porque parece la insignia del papa. Es porque ellos piensan que realmente el papa recibió esas llaves y tiene autoridad. Ahora, esto entonces nos tiene que llevar a un análisis exegético importante. Hermanos, ¿les molestaría si me saco esto? No, perdónenme que estamos en Paraguay y el invierno aquí es un poquito diferente. Muchísimas gracias. Entonces, cuando uno considera la parte exegética, tiene que hacer la siguiente pregunta. A ti te daré las llaves. Claramente está hablando de Pedro y claramente está hablando de autoridad. La autoridad para poder hacer cosas que lo que se determine en la tierra iba a tener un valor o iba a estar conectado con algo que iba a ser publicado también en el cielo. Y lo que se determine o se ate en la tierra iba a ser atado en el cielo. Está hablando de autoridad. Espero que todos estemos claros que esto no tiene nada que ver con el evangelio de la prosperidad, ni con decretar, ni atar, ni desatar. Yo te ato y yo me desato en todas esas cosas que se hablan. Esto es autoridad. Lo que tú digas, lo que se determine, es como si se determinara
en el cielo. Pero no se lo está hablando en un sentido del vacío, se lo está hablando en un contexto eclesiológico. Pedro es quien recibe las llaves. Pero aquí es donde viene el gran debate eclesiológico histórico. Prepárense. Pedro recibe esas llaves ¿como qué? Porque hay por lo menos tres cosas que pudiéramos decir. Pedro es, en primer lugar, un apóstol. ¿Las recibe como apóstol? Los católicos romanos dicen definitivamente lo recibe como apóstol, porque entonces él recibe ese poder y por eso el poder descansa sobre la silla de Roma. Otros han dicho, no. Pedro lo recibe como pastor. Porque en 1 de Pedro capítulo 5, y les pido disculpas, voy a citar textos, si están escribiendo, escríbanlos, si no, presten muchísima atención. 1 de Pedro 5, Pedro dice que él es anciano y está motivando a los ancianos a ser fieles al Señor, yo anciano juntamente con ellos. Y habla como si él fuera un pastor. Así que los presbiterianos toman de eso, diciendo o pensando, la autoridad de las llaves vienen a Pedro, pero Pedro es un pastor. Por lo tanto, los pastores recibieron, después de que los apóstoles se fueron, los pastores reciben las llaves del reino de los cielos. Ahora recuerda, quien tiene las llaves tiene la autoridad. Si la tienen los apóstoles, entonces tiene que haber una línea necesaria de continuación de apóstoles para que tengan el poder sobre la iglesia. Si la recibieron los pastores, son los pastores los únicos que tienen autoridad en la iglesia. Así que la iglesia tiene básicamente que seguir y hay una jerarquía bien marcada donde los pastores ordenan, mandan, hacen y la iglesia no tiene ninguna participación. Pero la tercera opción es que Pedro recibe estas llaves como un cristiano. Él era un creyente. Y entonces alguien dice, la iglesia fue quien recibió las llaves. Y cuando hablan de la iglesia, hablan de los miembros. Y entonces eso nos lleva a entender como una especie de democracia. Es la iglesia quien tiene ese poder, es la iglesia quien decide, es la iglesia quien hay que preguntarle y todos conocemos las implicaciones prácticas de eso. Hacemos una asamblea como iglesia, el pastor es un voto dentro de toda la membresía. Pastor, qué pena, usted no ganó las elecciones, esto es lo que escogimos la mayoría. Esa es la implicación práctica de esa idea de que los miembros son los que reciben las llaves, porque ellos entienden, Pedro la recibió como cristiano. Espero que puedan notar, hermanos amados, las implicaciones que tiene entender quién recibe las llaves y en qué representación las recibe. Ahora, la pregunta siempre tiene que ser, ¿y qué dice la Escritura? ¿Y cómo podemos entender lo que la Escritura dice? Bueno, hay un principio hermenéutico que nos enseña que la revelación subsecuente puede aclararnos la revelación anterior. A menudo, este principio es clave, a menudo Dios explica lo que quiso decir en momentos anteriores. Y Dios dice, esto que está aquí es esto. Y esto que yo hice aquí, lo que significa es esto. Y de ese principio surge el principio hermenéutico de que la Escritura interpreta la Escritura. De que Dios es el intérprete apropiado, inerrante, infalible de su propia revelación. Por eso cuando Dios dice algo de lo que Él reveló, esa es la interpretación correcta. Si nosotros aplicáramos ese principio a esta verdad, ¿qué podríamos decir con respecto a quién recibió esa autoridad? Bueno, la verdad es que nosotros vemos en la Biblia que tanto los apóstoles como los pastores, como los miembros de la iglesia, reciben autoridad verdadera y legítima en un sentido. ¿En dónde lo vemos? Por ejemplo, si ustedes ven simplemente una página más adelante en su Biblia, en Mateo 18, miren conmigo, Mateo 18. Y quiero que veas el versículo 16. Pero si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si los desoyere a ellos,
dilo a la iglesia. Y si también desoyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora escucha esto. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Las mismas palabras de Mateo 16, ya no aplicadas a ti te daré, hablando de Pedro directamente, sino que aquí dice, dilo a la iglesia, y está hablando de un proceso complejo, en donde si no escucha a la iglesia, hay que tenerle por gentil y publicano, y todo lo que ates, y se vuelve a hacer la misma fórmula, la misma autoridad en el contexto de la membresía. Hay autoridad verdadera y hay un tipo de autoridad en los miembros de una iglesia, pero no es lo único que enseña el Nuevo Testamento. Mira conmigo rápidamente Efesios capítulo 2 versículo 20. Efesios 2:20, que es un texto clave también, clásico, para poder mostrar la autoridad apostólica, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. Este pasaje sirve para poder recordar que los apóstoles recibieron una autoridad que fue única, irrepetible sobre la iglesia. Nadie se atrevería con el Nuevo Testamento en la mano a negar que los apóstoles tenían y recibieron verdadera autoridad. Me encanta cuando en 1 Corintios 7 Pablo dice, y esto manda el Señor. Y después dice, y esto no lo dice el Señor, sino que lo digo yo. Y no tiene exactamente ninguna diferencia lo uno con lo otro, porque él está hablando en una autoridad apostólica como si Cristo mismo lo estuviera diciendo. Por eso ellos escriben, por eso ellos revelan, por eso ellos reciben esa revelación y la escriben, la dejan por escrito, y es la autoridad básica sobre la que se levanta el Nuevo Testamento y todo lo que nosotros somos. Si alguien quiere saber qué hacer, mire lo que dicen los apóstoles, porque lo que ellos dicen es como si Cristo lo dijera, y si ellos lo ordenan, hay que cumplirlo. ¿Sabes por qué? Porque ellos tienen verdadera autoridad. Los apóstoles recibieron autoridad. La iglesia recibió autoridad, pero quiero decirte algo más. Los pastores también recibieron autoridad. Mira este texto clave, Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Estamos poniendo la situación para luego reflexionar juntos en cómo resolverla. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a los que os dirigen y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Aquellos que os presiden, a vuestros pastores, dice otra versión. Y si tú lo comparas con textos como 1 Timoteo capítulo 5, y dice que los ancianos que gobiernen bien, y luego en los requisitos para ser un pastor dice que debe ser alguien no solamente que sepa enseñar, sino que tenga la autoridad para gobernar, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Cristo? La idea de gobierno está conectada con la idea de autoridad, y en este pasaje de Hebreos se dice, obedezcan a sus pastores, sométanse a ellos. Esas dos expresiones denotan autoridad. Tú te sometes a alguien que está en autoridad, te sometes y obedeces a alguien que ha sido puesto por Dios como una autoridad. Los pastores tienen verdadera autoridad. Ahora, tratemos de poner todo sobre la mesa. Entonces, ¿quién recibió la autoridad en la iglesia? Los apóstoles la tienen, los pastores la tienen y los miembros tienen un tipo de autoridad también. ¿Cómo funciona? ¿Es acaso una lucha de autoridad lo que sucede dentro de la iglesia? ¿Es acaso un conflicto en donde se tiene que tratar de ver cómo se trabaja con diferentes potencias tratando de gobernar? No. Hay un orden precioso que es precisamente lo que nuestra fe bautista reformada enseña con respecto al gobierno de la iglesia. Esta fe se le ha llamado históricamente congregacionalismo. Y voy a explicar ahora con un gráfico, lo mejor que yo pueda,
¿Cómo funcionan estas líneas de autoridad para entender la implicación que eso tiene? Hermanos, recuerden esto no es filosófico, esto es eclesiología práctica. Todo lo que estoy diciendo va a tener una repercusión bien práctica donde ustedes y yo vamos a estar involucrados y donde se puede ver la gloria de Dios, la sabiduría de Dios y también las responsabilidades que cada uno de nosotros ha recibido. ¿Cómo podríamos entender este gráfico? Quiero saber si me alcanzan a escuchar aún sin micrófono. Muy bien. Lo primero que tenemos que trazar es, vamos a poner a Cristo. Si no me entienden, no es que soy doctor como el pastor Guido, pero sé algo de griego. Así que si no entienden, piensen que es griego, ¿ok? Estoy escribiendo en español, por si acaso. Cristo es la autoridad máxima de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Amén. Ahora, la autoridad que tiene Cristo le vamos a llamar una autoridad que es completamente una autoridad ya va a venir mi término. Mientras tanto, ya les voy a decir cuál es el término. Vamos a hacer una línea aquí. Es una autoridad legislativa. Es decir, Cristo tiene la autoridad para poder establecer leyes, poner principios, decir cómo son las cosas. Debajo de esta línea está todo lo que Cristo ha otorgado como autoridad sobre la tierra y le vamos a llamar a eso una autoridad ministerial. ¿Qué significa una autoridad ministerial? Ya no es lo mismo que legislativa porque no tiene el poder de decretar leyes o decir qué se debe hacer, sino que es un poder que se recibe para hacer cumplir lo que Cristo, que es la cabeza, ha recibido. Ahora, Cristo está entregando esa autoridad que es diferente porque es una autoridad ministerial y la primera parte en donde recae es la autoridad de los apóstoles. Cristo da esa autoridad y los apóstoles reciben en el sentido ministerial la autoridad de las llaves del reino de los cielos. A ti te daré las llaves. Eso significa que el poder completo cae sobre los apóstoles. Ahora, cuando los apóstoles salen de escena y la iglesia en ese estado extraordinario pasa a un estado ordinario, cuando los apóstoles comienzan a morir, entonces esa autoridad es derivada hacia dos lados diferentes. Los pastores y los miembros. De esta manera nosotros podemos entender de qué forma funciona lo que claramente hemos visto en la Escritura. Cristo es la cabeza, los apóstoles tienen autoridad, los pastores tienen autoridad y los miembros reciben autoridad. Y esa autoridad no está en conflicto, esa autoridad funciona en un orden correcto. Hermanos, los apóstoles llegan a la iglesia, llegan a la escena de la revelación de Dios para poder establecer los principios de cómo la iglesia debía funcionar. Y entonces los apóstoles reciben toda la autoridad. Por eso, por ejemplo, dice Pablo, y a fulano de tal lo he quitado del medio para que sepa no blasfemar. Él tenía el poder para poder denunciar a alguien sin necesidad de la iglesia, para poder establecer pastores sin necesidad de la iglesia, porque las dos llaves caían sobre la vida apostólica. Ellos tenían todo ese poder. Pero fue la voluntad de Dios que cuando los apóstoles salen de escena, esa autoridad que recaía solo en ellos fue repartida en las manos de los pastores por un lado y otra llave, vamos a imaginarnos que son dos llaves, la una se le da a los pastores y la otra se le da a los miembros de la iglesia. Y eso que recaía solo en ellos, ahora se requiere de dos partes importantes para poder mirarlo. Ahora, este entendimiento es lo que nosotros hemos sostenido y hemos creído a través de la confesión de fe que abrazamos todo lo que estamos representados aquí, en donde se entendió dos cosas bien importantes. Aunque esas llaves fueron repartidas,
no se reciben de la misma manera. En los pastores, esa llave significa autoridad. Pero en las manos de los miembros, esa otra llave significa libertad. Esa distinción es bien importante porque nunca se dice en la eclesiología la autoridad que tienen los miembros, porque la autoridad para gobernar la reciben los pastores. Pero se dice de los miembros la libertad que los miembros tienen para poder comprobar, corroborar si lo que se está haciendo es conforme a la palabra de Dios. ¿Sabe lo que eso hace? Eso hace que entonces toda esta autoridad es dada para que se cumpla lo que Cristo ha mandado. Y toda esta libertad es dada para que se cumpla lo que Cristo ha mandado. Y de esa forma se honra a aquel que es el dueño de las llaves y el dueño de la iglesia. Piensen esto. Ya vamos a comenzar a mirar los conceptos que hay aquí, pero esto es importante entenderlo en esta distinción. Los pastores recibieron autoridad para poder mandarle al pueblo de Dios que haga lo que Cristo dice en su palabra. Obedezcan al Señor, hagan lo que Él pide, guarden sus mandamientos, hagan lo que Él quiere. La autoridad para convocar, para predicar, para hablar, para hacer lo que ellos tienen, ha sido dada con este propósito, que Cristo sea obedecido. Mi autoridad como pastor es para que Cristo sea glorificado. Y la libertad que tienen los miembros, que vamos a mirar en qué consiste, pero es básicamente la libertad para poder mirar si alguien va a ser puesto como pastor en nuestra iglesia. Los miembros tienen la libertad de poder observar que ese hombre cumpla con las cualificaciones. Porque no puede un pastor simplemente decir, este hermano tiene que ser recibido como pastor, porque eso sería violentar una libertad. La iglesia tiene que comprobar que ese hombre es un hombre que cumple esas cualificaciones. ¿Y por qué la iglesia tiene que comprobar? ¿Y por qué la iglesia tiene eso en la mano? Para poder honrar a Cristo y ver que se haga lo que Cristo ha mandado. Todo descansa en Cristo, todo regresa hacia Cristo, pero eso es bien importante entenderlo en el lugar correcto. Hermanos, cuando hay iglesias donde solamente hay la llave puesta sobre los miembros, caemos en una democracia. Y donde hay una iglesia donde las llaves caen solamente sobre los pastores, caemos en algo muy peligroso, en donde hay hombres sin límites, gobernando al pueblo, donde el pueblo no tiene ninguna oportunidad de poder ver si lo que se está haciendo y lo que se dice es conforme a la palabra. Y si no te gusta, te vas. Yo soy el pastor. Y si no te gusta lo que enseño, todos se pueden ir si quieren, pero yo permanezco porque Dios me ha dado esto y yo soy la autoridad. Esas no son las visiones de una iglesia que entiende ese límite. Hermanos, las llaves del reino de los cielos han sido dadas, han sido entregadas a los apóstoles, a los pastores y a los miembros de diferente manera, y así es como podemos mirar y encontrar una preciosa relación entre ellas. Esto es lo que se cree cuando hablamos de congregacionalismo. Y déjame hacer un gráfico aquí arriba que no tiene nada que ver con eso. Cuando hablamos de congregacionalismo, a veces uno tiende a pensar que se habla de los miembros solamente. Democracia. Entiendo que ese es el concepto contemporáneo. Pero congregacionalismo significa precisamente que las llaves del reino de los cielos han sido puestas sobre la congregación. Pero la congregación está compuesta de miembros y de pastores. Por lo tanto, esta congregación tiene el poder de las llaves en su totalidad. Y eso incluye la libertad de los miembros y la autoridad de los pastores. Por eso, congregacionalismo. Congregacionalismo no es solo miembros, es la congregación entera. Y eso está constituido por pastores y miembros. Hermanos amados, ¿me estoy haciendo entender? Muy bien. Ahora, como tenemos poco tiempo y quiero que sepan que esto es un tema extenso, precioso, apasionante, quiero aprovechar para comenzar a mostrarles en lo que nos queda de esta lección cuáles son aquellas cosas que claramente la Biblia enseña que los miembros tienen libertad. Y cuando hablemos de esto, yo quiero que me regales unos minutos
para poder golpear tu corazón y recordarte una cosa. Una iglesia bíblica no es la que tiene simplemente los mejores pastores. Debe tener los miembros santos que anhelan hacer lo que Dios les mandó. Y eso te va a ayudar y te va a poner un peso real. Cada vez que he tenido el privilegio de enseñar esto en iglesias, a pastores, la iglesia sale como un poco más cargada en sus hombros, pero diciendo, ahora entiendo cuál es mi rol, entiendo cuál es mi función, entiendo qué es lo que Dios quiere. Y los pastores sintiéndose aliviados de que hay un trabajo que cae sobre ellos ciertamente, pero que está limitado poderosamente por la palabra de Dios para el bien de sus propias almas. Consideremos 3 o 4 cosas de cuáles son esas libertades que vemos claramente en los miembros de una iglesia. Vamos a describir esta parte de las llaves, la libertad de los miembros. En primer lugar, la libertad de comprobar las cualificaciones de un hombre que está siendo llamado al ministerio. Quiero que vean conmigo rápidamente, y algunas cosas las voy solo a decir por el tiempo, pero ustedes, toda su atención. En Hechos capítulo 1, en Hechos capítulo 6 y en Hechos capítulo 14 encontramos algo sumamente importante con respecto a este tema. Son circunstancias diferentes, son circunstancias incluso como la de Hechos 1, irrepetibles, pero tú vas a ver claramente un patrón que demuestra la participación y la libertad de la iglesia. En Hechos capítulo 1, Pedro le habla a esos 120 que están ahí, les recuerda que Judas Iscariote no era de Dios, era del diablo, que su lugar ha quedado desierto y que es necesario llamar a uno de en medio de ellos. Y luego, Pedro dice lo siguiente, mira conmigo Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Noten, el primer patrón claramente establecido que vemos es Dios, a través de Pedro en este caso, poniendo cualificaciones claras delante del pueblo. Es necesario que busquemos hombres que cumplan con estos requisitos. ¿Cuáles son? Son que han estado con ellos todo el tiempo mirando el ministerio del Señor y que han sido testigos de su resurrección. De los 120 que estaban ahí, no todos cumplían con esos requisitos, pero se establecen requisitos bíblicos que Dios los da. Inmediatamente después, en el versículo siguiente, mira lo que dice el versículo 23. Y señalaron a 2. Te pregunto, ¿quién los señaló? La multitud que está reunida. Señores, tenemos que buscar a alguien que pueda ocupar este lugar que está vacío por causa del pecado de Judas. Y es necesario que esos hombres sean así, así, así. Y luego el texto dice, y señalaron. Eso me habla de un acto congregacional. Esa multitud, esa iglesia inicial está diciendo, oye, fulano cumple con eso. Y también él. Y los trajeron delante de Pedro. Y entonces echaron suertes, que es algo irrepetible y que es un hecho completamente particular de la soberanía de Dios. Y solo quiero hacer un paréntesis que me veo obligado a hacer. Hace un tiempo escuché que alguien decía que era claramente equivocado y era una acción apurada de Pedro haber escogido eso porque el verdadero apóstol número 2 era Pablo. Y entonces Pedro se adelantó. Hermanos, por favor, nunca escuchen a alguien que tenga una interpretación así. Si mató a alguien que robó en la ofrenda y mintió, ¿ustedes creen que no iba a matar inmediatamente a alguien que hubiera estado manipulando, tomando decisiones rápidas sobre algo tan importante como esto? El Señor no iba a tolerar algo así. Esta es la voluntad de Dios.
y el número 13, que es Pablo y que él dice que es como un abortivo, es la plenitud y todo lo que implica ese ministerio apostólico. Pero no tenemos que pensar en una interpretación como esa, como un apuro humano. Esta es la voluntad de Dios y el patrón claramente establecido. Dios pone las condiciones, los hombres reconocen y los traen delante de las autoridades. ¿Te acuerdas lo que pasa en Hechos capítulo 6? Las viudas de los unos estaban diciendo que no estaban siendo atendidas, hubo un conflicto y entonces los apóstoles dicen, no es justo que nosotros nos dediquemos a eso y dejemos de hacer esto. Así que, y otra vez, busquen entre ustedes a hombres de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría que puedan hacer. Después de decir eso, dice que trajeron a 7. ¿Quién miró esas cualificaciones? La congregación que estaba ahí. El pueblo que está reunido ve lo que se pide y lo comprueba con la vida de ellos y entonces dice, ellos cumplen esos requisitos. Y otra vez el patrón es el mismo y lo traen delante de la autoridad. En este caso los apóstoles que imponen las manos sobre ellos y se establece el ministerio de los diáconos. ¿Puedes ver el patrón? Cualificaciones dadas por Dios, se las da en público para que el pueblo pueda revisar quién las cumple. Y luego son traídos delante de las autoridades. Hay un último texto que es Hechos 14:23. Y quiero que veas conmigo este pasaje que es no tan claro cuando uno lo lee, pero claro cuando uno mira la palabra griega que se usa aquí. Hechos 14:23 dice, y habiéndoles constituido ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y habiéndoles constituido ancianos. La palabra constituir o el hecho de la acción que se está haciendo ahí. Nuestra confesión de fe dice, cita ese texto y por alguno de nosotros que hubiera preguntado 300 años después, ¿por qué pones ese texto ahí? Te pone como comentario, mira el original. Porque lo que dice el original, la palabra que se usa ahí de constituir, tiene que ver con el hecho de poder llamar a alguien por el levantamiento común de las manos. Eso es lo que significa la palabra. Piensa en todo lo que eso implica. Para que haya un levantamiento común de aprobación diciendo eso es, se tuvo que haber propuesto algo. Se tuvo que haber puesto alguna condición y se tiene que haber aprobado esa condición. El principio sigue siendo el mismo. Dios establece las condiciones. El pueblo tiene que mirar las condiciones que se cumplan en esos hombres y son traídos para poder constituir ancianos o diáconos en el caso de Hechos 6. Hermanos, el Nuevo Testamento nos deja otra vez las palabras de Dios diciendo, busquen hombres así. Y aparecen los establecimientos de qué debe tener un pastor y un diácono. Y dice, busquen hombres así. Cuando eso se dice, la libertad de la iglesia se vuelve a poner sobre la mesa. ¿Y cuál es la tarea que tiene una iglesia? Reconocer a hombres que cumplan con esas cualidades y ser traídas delante de la autoridad para ser llamadas al ministerio. Ese sigue siendo el patrón y sigue siendo parte de la libertad que una iglesia tiene. Hermanos, un pastor no puede imponer a otro pastor a la iglesia. Yo no puedo venir mañana y decir, hermanos, quiero presentarles a su pastor. Porque para que se cumpla lo que Cristo dice, ustedes tienen que usar su libertad. Un momentito, Pastor Jorge, lo queremos, sí, con ese acento raro y todo, pero le vamos a decir una cosita. No podemos aceptar a nadie a menos que cumpla con las cualificaciones de Cristo, porque aunque lo amamos a usted y confiamos en lo que usted nos dice, tenemos que ser obedientes a Cristo. Esa es la libertad que la iglesia tiene. Una libertad que está presente, que es real para que se cumpla lo que Dios ha ordenado. Por eso, lo que vamos a hablar en nuestra siguiente lección es que tienen que haber procesos en una iglesia para llamar a un pastor que involucre, te voy a enseñar cuáles son las cualificaciones y quiero ver si tú estás mirando a hombres que cumplan con esas cualificaciones. Y cuando la iglesia presenta lo que está mirando, el pastor puede examinar y proponer para que esos hombres sean reconocidos en el ministerio.
Si no se lleva de esa manera, se puede estar pasando por alto una libertad que no tenemos el derecho de quitarla. Porque así como los pastores recibimos la llave de autoridad, la iglesia recibió la llave de la libertad. Y tienen la responsabilidad de hacer lo que Cristo les mandó. Segunda libertad, la libertad de poder recibir miembros. Esto es bien importante. Esto es parte de la vida que ustedes tienen como iglesia y que tenemos como iglesia. Todo el tiempo tenemos que evaluar quiénes han nacido de nuevo, quiénes son cristianos para poder sumarlos a nuestra membresía. El sumarlos a la membresía requiere la participación de los pastores, ciertamente, pero también la participación y la libertad de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, así como tiene que evaluar el carácter de un hombre para ser llamado al ministerio, la iglesia tiene la responsabilidad de evaluar el fruto de la vida de alguien para poder llamarle hermano y recibirle en la comunión. ¿Cuál es el argumento bíblico que podemos ver para eso? Es realmente fascinante este argumento bíblico. Vean conmigo Hechos capítulo 9, versículos 26 y 27. Hechos 9, 26 y 27. La palabra del Señor dice en Hechos 9, 26 y 27, y cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, mas todos le tenían miedo, no creyendo que era discípulo. Entonces, Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y que Él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con denuedo en el nombre de Jesús. Pensemos en la escena, ¿ok? Saulo era un personaje muy malo, un asesino, arrastraba a cristianos, les hacía que sufran para que puedan contradecir y negar su fe, y de pronto el muy angelito está en medio de la reunión de la iglesia. ¿Qué hubieras hecho tú? Si yo hubiera estado ahí, me estuviera retratando este texto y el pastor Jorge se hacía el loco y se iba cerca de la puerta por si había que salir corriendo. Nadie creía que él era un cristiano. Hace unos días nada más había estado envuelto en un montón de cosas y de destrucción a la fe cristiana, y ahora está aquí en medio de nosotros diciendo que es cristiano, que le recibamos. Ese rechazo natural es completamente humano y natural. Yo lo único que he visto de tu vida es que tú odias a Cristo y quizás estás aquí tendiendo una trampa, pero entonces aparece en la escena el amado Bernabé. ¿Y qué hace este hombre? Se acerca a los apóstoles y les comienza a contar la historia. Déjenme contar, ustedes yo sé que no lo conocen y quizás tienen miedo, pero déjenme explicarles algo. Este hombre estaba yendo a Damasco y el Señor se le apareció en el camino. Y el Señor lo tiró y le dijo esto y luego el fruto y la razón por la que yo también creo que él es un cristiano es porque donde iba a perseguir cristianos, ahora estaba hablando de Cristo y predicando. Después de ese pasaje, dice que él andaba en medio de los cristianos y que en un momento los discípulos le extienden la diestra de compañerismo. ¿Sabes lo que eso significa? Que se necesita dar evidencia, mostrar, convencer de que alguien ha nacido de nuevo. Y no es que nosotros nos pongamos en una posición de, yo no sé, para mí todos son inconversos a menos que prueben lo contrario. Tenemos que tener un corazón dispuesto. Pero tenemos que saber que hay, y sobre todo en el contexto en el que vivimos, donde todo el mundo es hermano, todo es cristiano, todos tienen un sticker pegado ahí detrás. Hace unos años estaba con un amigo en mi carro, un amigo de España. Y entonces él ve el letrero que decía, Jesucristo es mi Señor, en la parte de atrás del carro. Y él se apresuró y comenzó a saludar por la ventana. Y yo diciendo, este es loco, ¿qué está haciendo? Y de pronto le cambia la cara y me dice, ¿por qué este hermano tiene una imagen de la Virgen en el parabrisas? Y me tocó explicarle el cristianismo latinoamericano. Bueno, déjame decirte una cosa, lo que pasa es que en realidad ese sticker lo venden en cualquier lado.
Y él, si tiene una virgen, es porque es católico. Realmente él no es cristiano y aunque diga Jesucristo es mi Señor, no es un cristiano. Bueno, tenemos que aprender a usar discernimiento para no convertirnos en cazadores de brujas, pero tampoco en tener tanta liviandad en nuestra mente y en nuestro discernimiento de simplemente llamar hermano a todo aquel que llega, habla como cristiano, se mueve como cristiano, tiene lenguaje cristiano, debe ser cristiano, tiene 6 meses con nosotros. No, hay mucho más importante para notar si es cristiano. ¿Has hablado sobre su testimonio? ¿Le has preguntado cómo el Señor lo salvó? ¿Has tenido la oportunidad de ver y cómo habla un cristiano entristeciéndose por su pecado y diciendo quisiera honrar más a Cristo? El Señor me salvó, tengo tanta gratitud, pero lucho con esto, ora por mí. ¿Te ha dado testimonio de eso? Porque para que sea recibido en la iglesia, si le quieres hacer bien a su alma, tienes que asegurarte de que ha nacido de nuevo. Porque el daño no es solo para los miembros. El daño no es solo que un inconverso va a estar hablando de cosas espirituales en medio de una asamblea donde él no debería ser bienvenido. El daño es para él porque podríamos anestesiar su conciencia y su alma pensando, yo he sido miembro 10 años de la Iglesia Gracia Soberana en Ecuador, yo debo ser cristiano. Yo he orado 20,000 veces por la ofrenda. El pastor me ha llevado a los viajes misioneros, todos me dicen hermano. Es parte de la importancia que tiene entender esta libertad. Hermanos, Bernabé tuvo que convencer con argumentos convincentes para que le pudieran dar la mano a Pablo, porque caso contrario tenían todo el derecho de dudar. Hay un ejemplo más, no lo vamos a leer por el tiempo, pero se los voy a contar. Pedro está en la casa de Cornelio. ¿Te acuerdas de esa historia y cómo llega hasta ahí? Pedro se para, enseña la palabra, el Espíritu desciende y comienzan a hablar en lenguas, una muestra de que Dios estaba a través de su revelación progresiva mostrándoles que la salvación también estaba en la casa de los gentiles y que Dios estaba salvando a todo aquel que crea, tal como Pedro lo había dicho, aunque él no lo entendía. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, a cuantos el Señor llamare. Pedro lo había dicho y él no lo entendía. Señor, yo no puedo comer eso. No llames inmundo. No lo llames inmundo a lo que Dios ha santificado. Ve a esa casa. Fue a esa casa con un poco de temor. Predicó la palabra. Y cuando predica la palabra, la gente cree. Y para evidencia de que creyeron, comienzan a hablar en lengua. Y ahora están en la disyuntiva de tenemos que bautizarlos. Y me encanta esto. En el versículo 47 del capítulo 10, Pedro se para y dice, y yo me imagino la escena, a mí me encanta imaginarme, perdónenme. Va caminando rumbo a donde los va a bautizar, pero se para y los mira y les dice, hermanos, ¿hay algo que impida que estos hombres sean bautizados, dado que el Espíritu Santo también los ha alcanzado a ellos? La pregunta evidencia la necesidad de una iglesia convencida para poder recibir a alguien y llamar a alguien para que pueda ser parte de la membresía. ¿Por qué preguntó? Él no podría haber golpeado el púlpito. No, seguramente no tenía un púlpito. La mesa, ¡boom! Yo soy apóstol y esto demuestra. No, hermanos, ustedes lo vieron. Ustedes escucharon eso mismo que se escuchó en Pentecostés. Lo vimos aquí, en la casa de un gentil. Dios les ha dado salvación como a nosotros, hermanos. ¿Hay algo que impida que sean bautizados? ¿Hay algo que nos haga cuestionar de que Dios los ha salvado? Y yo me imagino la cara de ellos así. No. Increíblemente, Pedro, no. ¿Los puedo bautizar? Por favor, hermano, bautízalos. Es precioso ver cuando ellos llegan al concilio de Jerusalén y estos mismos dan testimonio contando lo que les pasó para poder argumentar que Dios también estaba salvando a los gentiles. Ellos fueron convencidos. La libertad que tiene la iglesia es la libertad también de poder recibir a aquellos que son verdaderos creyentes y de examinarlos. Déjame darte una aplicación práctica aquí. Cuando alguien viene a la iglesia y cuando alguien nos está visitando y es constante en su visita,
No es solo tarea de los pastores tener que acercarse y hablar con ellos. ¿Y cómo te llamas? ¿Y de dónde vienes? ¿Y quién eres? Es tarea de la iglesia, sobre todo cuando escuchas que tiene la intención de quedarse y ser miembro de la iglesia. Tu casa debería ser un lugar precioso para conocer personas que dicen creer. Y aprender a hacer preguntas. Cuéntame tu testimonio. No sé si has tenido la oportunidad de sentarte con alguien, solo hablar del testimonio. Uno es tan bendecido, uno termina llorando mientras escucha la historia. Uno los ama más. Cuando tú sabes lo que alguien ha vivido, lo amas más, lo entiendes más y puedes decir, verdaderamente Cristo ha obrado en tu vida. Nosotros deberíamos tener ese principio si esa es nuestra libertad como miembros. Aprende a hacer las preguntas correctas y aprende a mirar con el discernimiento correcto. Si alguien, cuando tú le preguntas, cuéntame, ¿cuándo conociste al Señor? Si esa persona te responde, no, yo desde siempre fui cristiano. Yo espero que eso prenda una alarma seria. Nadie es desde siempre cristiano. Es probable que él hable como cristiano, se conduzca externamente como cristiano y esté convencido de que es un cristiano, pero quizás el hecho de que tú sí entiendes el Evangelio puede servir para que seas un instrumento en las manos de Dios, llevándole a entender lo que a él lo está condenando. Hermanos, somos completamente responsables porque Dios nos dio esa libertad. Un proceso en una iglesia bíblica debe incluir no solo presentar a la persona interesada en ser miembro, sino una iglesia que interactúa para poder comprobar que esa persona es miembro, para que cuando se pregunte, hermanos, todos los que estén de acuerdo que recibamos a fulano de tal como miembro, que todos lo puedan hacer levantando su mano con una limpia conciencia pensando, yo quedé tan convencido después de leer su testimonio y conversar unas cuantas palabras el día que comimos todos juntos en la iglesia. Y el otro levanta la mano diciendo, fue tan lindo haberlo escuchado ayer en la noche en mi casa. Señor, con limpia conciencia levanto mi mano. Yo creo que esa persona ha nacido de nuevo. ¿Sabes lo que muchas veces pasa? Levanten la mano todos los que creen que esa persona es creyente. Yo no he tenido la oportunidad de hablar con ella. ¿Tú crees que eso es una excusa para no levantar tu mano? Eso es un pecado, porque nosotros tenemos una responsabilidad. Así como los pastores tenemos autoridad, y esa autoridad es una responsabilidad para nosotros. La libertad que tú has recibido también es una responsabilidad. Si alguien va a ser recibido en tu iglesia local, es tu responsabilidad dar fe y comprobar que es un creyente. Ahora, a veces las iglesias son grandes, pero eso no significa que se pierde la responsabilidad. Y no necesariamente con todos vamos a tener la misma cercanía. Pero si quieres ser fiel delante del Señor y hacerlo con una limpia conciencia, haz todo lo que tengas que hacer para que cuando tú levantes tu mano en aprobación, sea diciéndole al Señor, yo hice mi parte, con la autoridad que me diste en esta libertad de revisar si esa persona ha nacido de nuevo.